poder... Sí, doctora, me imagino. Muy bien, como ya está empezando la grabación, ahí Ahí ustedes le han vamos. dado. Ajá. Ujú. Un momentito. Todavía falta la de Facebook. Vamos a tomarnos los segundos. ¿Qué día demoramos bastante en entrar al Facebook? El miércoles pasado, La ¿no? vez pasada, sí, sí. El miércoles Se pasado demoró. demoramos demasiado, no sé por Sí, qué. hay una vez que me acuerdo que yo tuve que subirlo nomás a la red después, porque ya no se pudo grabar en vivo. A veces ocurre, pero Psicólogos clínicos en la red tenemos solo 4. por fin ya está abriendo la página de Facebook. Ya, qué bueno. Un poco pesada, pero ahí está. Vamos a esperar un par de minutos y... Buenas noches, señor Vidal. buenas Hola, noches, señora Buenas Luz, ¿cómo está? Kister, ¿cómo está? Magíster Mercedes, ¿Cómo buenas estás? noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a todos los presentes, no sé quiénes estarán, pero buenas noches. Gracias, buenas noches. Ya está, en 2 minutos más ya está. ¿Estamos listos? Listo. Muy bien. Ya, ¿no? Sí, Ok. ya estamos listos. Listo. Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos de la Red Internacional 1 de la Central Informativa del Adulto Mayor. Hoy, así como todos los miércoles, tenemos novedades, ¿no? En la temática a desarrollar esta noche y conforme vuestro pedido, estamos tocando temas que han sido solicitados, especialmente estos que están referidos al tema de la tanatología, al tema del final de la vida, ¿no? Y justamente hemos pedido este tema porque consideramos que en la reunión anterior, cuando tuvimos la oportunidad de estar con otro tanatólogo, hablamos también de la temática de la muerte, del duelo y estas cosas, y quedaron algunas preguntas en el aire, ¿no? Y decía esta pregunta, ¿no? De si estamos preparados, ¿no?
para el final de nuestra vida, ¿no? Si nosotros estábamos entendiendo lo que significaba llegar a esa edad, a ese momento en el cual sabíamos que nos íbamos, ¿no? Algunos lógicamente dicen, no, no hay que tocar esos temas, no es bueno, da pena, me enfermo al hablar de la muerte, pero entendíamos y entendemos de que es necesario, ¿no? Es muy necesario afrontar esta situación y saber que la muerte camina junto con nosotros, ¿no? Nadie sabe lo que nos pueda pasar más luego ni mañana, y hay situaciones y condiciones que debemos de prever, ¿no? Para que este pase nuestro, ¿no? A otro plano, no genere dificultades en la familia, ni tampoco en lo que nosotros quisiéramos tener en esos momentos, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? De todo esto que se desprende, y era, ¿qué es lo más importante, ¿no es cierto?, para nosotros al final de la vida? Y hemos tenido la oportunidad de buscar a la doctora Marilyn Toledo Cárdenas. Ella fue mi profesora en el diplomado de tanatología y cuidados paliativos que hice recientemente, y es de acá, de mi patria, de Perú. Y tengo el gusto y el honor de presentarle esta noche. Hemos logrado coincidir con sus horarios, por lo que le pedimos, le acercamos nuestro eterno agradecimiento, y la tenemos con nosotros. Así que se las voy a presentar. Ella es psicóloga de la clínica y de salud, es psicoterapeuta con formación y orientación cognitiva humanista, es doctora en psicología, máster en cuidados paliativos, es especialista en psico-oncología y psicología paliativa. Está diplomada en varios aspectos de su carrera, pero uno muy importante, seguridad y defensa nacional. Ella es docente universitaria en el Perú y en algunas universidades del extranjero. Es miembro de muchas instituciones internacionales como la IPOS, la ALAPSA, la RIAPO, ¿no? Y organizaciones tan importantes que hoy están teniendo tanto realce, tanta importancia por los temas que tocan. La doctora Marilyn es conferencista, es tallerista internacional, trabaja en el Hospital Militar Central del Perú. Ella en el 2018 ha sido premiada por el Colegio de Psicólogos del Perú con el Premio Nacional de Psico-Oncología. Ella es investigadora nata. Para nosotros en la central es un gusto y un honor tener a la doctora Marilyn y presentar a la comunidad internacional de la central informativa a una profesional que viene trabajando mucho por este tema, ¿no? Ella es fundadora, por ejemplo, de algunos servicios relacionados a la psico-oncología, a cuidados paliativos en el Hospital Militar Central, y creo que sus méritos tiene para reconocerla como tal en nuestro país, y queríamos presentarlas a ustedes. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Marilyn Toledo Cárdenas, agradeciendo su tiempo, y para pedirle por favor que nos desarrolle esta interrogante tan grande de qué es lo más importante al final de la vida. Doctora Marilyn, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Quizás al final, no al final de la vida, pero sí creo que iba escuchando algunas de las referencias que hacían acerca un poco del camino que uno va también, esperamos que trascendiendo, y sí, hay algunas instituciones en las que de repente uno ingresa, trabaja y que quizás ya no está, pero sí quisiera, como queda grabado, quizás mencionar que actualmente, por ejemplo, no pertenezco a RIAPO, que fue una red que inicialmente se conformó hace unos años, y sí, porque no quisiera que haya conflicto de intereses, pero también la iba escuchando, Mercedes, y también me iba dando cuenta cómo cuando hablamos de la vida, nosotros vamos caminando y vamos avanzando, y en el camino vamos dejando. O sea, y eso es importante. También alguien dice, aprender a soltar es importante, pero también qué importante más y más significativo también será aprender a contener, aprender a apoyar, aprender a sostener, aprender a dar, aprender a recibir y aprender a pedir. El tema que
me pidieron desarrollar y voy a ir compartiendo unas PPTs porque por ahí he preparado estas. Y sí, estas son los logos de las instituciones en las que, a ver, quiero ponerla en presentación general, en las instituciones en las que actualmente estoy y agradezco también el que puedan ellas fortalecer, creo yo, ese aprendizaje de la vida, porque cuando uno intenta mirar qué es lo más importante al final de la vida, quizás no es la muerte, es la vida misma, porque la muerte es un instante, y si uno se pone a pensar, dice, cuando miramos la partida de nacimiento, cada uno de nosotros seguro que ha tenido su partida y la ha visto muchas veces o ha tenido que presentarla a muchos lugares, se habrá percatado que no solamente figura un día, un mes, un año, sino que incluso figura una hora y un minuto específico. Y quizás comencemos a preguntarnos a qué hora nací y en qué minuto nací. Al punto que algunos padres incluso dicen, no, en este minuto estabas naciendo y ahora te voy a abrazar porque esta es la celebración real de tu cumpleaños. Y a veces nosotros también estamos pendientes, y por ejemplo, yo nací a las 5:55 de la mañana. No sé si me pusieron porque pueda, y fue maravilloso de repente cuando la vi porque dije, oh, fue un domingo y mi mamá siempre me lo iba relatando, pero la muerte es exactamente igual. Cuando miramos esa partida de las personas que amamos, miramos que también hay un día, hay un mes, hay un año, y hay una hora y hay un minuto, al punto que los que trabajamos en unidades que pueden tener un riesgo vida, nos vamos dando cuenta de que cuando sucede una situación de pacientes que están en situación más vulnerable o de riesgo o al final de la vida, próximos a morir, preguntan, ¿y a qué hora fue el deceso? Y luego dicen la hora y el minuto. Es distinto poner 11:10 que poner 12:10, no es lo mismo. Entonces, hoy lo que quiero compartir con ustedes es que para poder trabajar sobre este tema, tenemos que mirar también el abordaje de la muerte y cómo ésta ha ido evolucionando hacia una muerte digna. Y cuando hablamos de una muerte digna, hablamos de cuidados paliativos. Y ahí hablamos de todo ese abanico técnico científico que se ha ido desarrollando no para mirar al final de la vida en esta proximidad de la muerte, sino porque cuando incluso aparecen diagnósticos que pueden ser considerados de progresión y evolución, que puede llevar a una situación de mayor riesgo. El COVID-19 visibilizó la muerte generalmente para todos en un determinado momento. Hablar del COVID ahora es totalmente distinto a hablarlo en el 2020 o en el 2021. La mayoría de los países pudimos darnos cuenta de la enorme realidad del sistema de salud y cómo colapsó. De pronto del acceso a los servicios de salud, de pronto del miedo a que alguien pudiera sentir que no estaba apoyando y ayudando y sentir que el final de la vida era eso, era inmediato, era una situación que a veces no se podía generar como una oportunidad de poder, no sé si atrasarla, no sé si evitarla, no sé si no hablarla, porque llegó como llegan a veces las situaciones inesperadas en algunos casos. Esto también tiene que verse con la mayor diversidad cultural y cómo la vida se ve desde cada cultura y cómo la muerte también puede incluso analizarse desde el punto de vista sociológico o antropológico. Si no, nosotros no estudiaríamos de repente las historias de cada una de nuestras culturas y cómo es que conocemos a través de esta historia cómo vivían antes y cómo morían también. Y alguien dice, el nacimiento, y como decía Henry Benito, que lo escuchaba en algún momento, y el murimiento, ¿no? Pero no es esa palabra la que existe. Entonces es el nacer y el morir. Y en el medio de eso, quizás que es siempre vida, 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 la pregunta es si el final de la vida es solo cuando uno para ese latido del corazón o es cuando a veces no se siente esa sensación, esa motivación, esa ilusión de vivir. Porque está relacionada esta etapa con la espiritualidad y hoy quiero compartir esa mirada hacia ese punto tan importante con la religión, con las creencias culturales que ocupan lugares especiales tanto en el paciente, en la familia y en el equipo sanitario. ¿Por qué? Porque
si nosotros miramos los sistemas de salud y hablamos del final de la vida, generalmente vamos a asociarlo a diagnósticos con enfermedades crónicas. Puede que el diagnóstico pueda ser muy complejo de estadios clínicos avanzados, de progresiones naturales, pero no hay curación, pero siempre está, no la enfermedad, siempre está el paciente, siempre está la persona, siempre hay alguien a quien cuidar, a quien acompañar, a quien aliviar. Tratar de organizar todas nuestras acciones terapéuticas desde cada una de las áreas en las que nos encontramos para que la persona pueda llegar a esa etapa de minuto final de una manera amorosa, ¿no? Compasiva, que es lo que de repente trabajamos ahora. Por lo tanto, hablar de la muerte es finalmente hablar de la vida. Y quisiera que de repente cada uno de nosotros pudiéramos reflexionar un poquito aquí. ¿Quién soy? Diríamos, pero si miráramos esta imagen, que es una imagen que a mí me representa, que me gusta mucho y lo he usado hace ya varios años, pero si miráramos solo la imagen, es como cuando a veces miramos a un paciente, es como cuando a veces miramos a una persona quizás en un sistema hospitalario. ¿Quiénes son? Mirando solo la foto. Pensemos, ¿qué edades tendrán? Cada uno de nosotros tendrá una respuesta distinta. ¿Qué estarán diciendo? Si hubiera palabras, si hubiera de repente un lenguaje no verbal, ¿qué se estarán diciendo? ¿En qué momento de la vida estarán? ¿Será la primera foto que se tomen o quizás será la última? Si una de esas manos fuera la mía, en este caso, fuera la de ustedes, ¿cuál preferirían que sea? ¿La de la izquierda, esta, o la de la derecha? Y entonces, cuando miramos a veces algunas situaciones, las vemos así. Vemos lo que vemos, o sea, vemos lo que está al frente, pero no miramos lo que hay a veces más adentro, más allá, en esas creencias, en esa condición, en esas experiencias, en esa historia, porque si yo ya pusiera de repente historia allí, ya estoy poniendo vida y no estoy hablando de la muerte. Porque esta foto, por ejemplo, fue tomada un 28 de octubre del 2016, un día antes del fallecimiento de este paciente. Y esta es mi mano y esta es la mano de mi papi. Y entonces tiene un sentido distinto cuando uno de repente comienza a narrar una historia. Y yo puedo elegir si digo, ¿es el final de la vida o es la vida misma? Y es que cuando yo intenté ver cómo podía compartir con ustedes reflexiones, análisis, experiencias y que pudiéramos tener un hilo conector en este tema, pregunté, ¿cuál es la peor noticia que he recibido? Ahí de repente alguien pudo haber puesto, pero fue, miren ustedes, la peor noticia que alguien recibió y cómo la podemos relacionar hacia nuestro tema. La muerte de mi padre, que se llevaron a mi hijo, la histiocytosis de mi hijo, la muerte de mi mami, el cáncer de páncreas, el cáncer de mi papá, el tumor en los pulmones, el afrontar un divorcio, el diagnóstico. Casi todas estas, miren ustedes la respuesta. Bueno, problemas de columna, anemia por útero, la muerte de mi papá, la muerte siempre, el fallecimiento de mi papá. Ok, y bueno, ahí hay algunas otras, pero miren ustedes, la peor noticia que se recibe entonces puede estar asociada a situaciones que son generalmente evaluadas como una pérdida. Y las pérdidas nos llevan a emociones de tristeza y en algún momento a reacciones depresivas. Entonces, por lo tanto, es la peor noticia. ¿Se puede manejar, se puede afrontar, se puede estructurar acompañamiento? Sí. Otra de las preguntas que hice justamente con este tema fue esta: ¿qué es lo más importante al final de la vida? Que tenía que ver con el título. Y miren las respuestas. Una tecnólogo médico me escribía y me decía, el amor por mi familia. Y lo he puesto así, tal cual ella puso, y sentirme amada por ellos. Una joven de 21 años que ha estudiado administración de hotelería y turismo dice, tener con quien compartirla, ser agradecidos y tener el corazón tranquilo y en paz. Una psicóloga de 29 años, que es una psicóloga joven, me decía, para mí haber sido una buena católica, así como haber realizado un servicio útil y dedicado a los demás. Entonces, miren cómo vamos conociendo, incluso en esas frases también a las personas.
una administradora y que una segunda carrera de estudios que está en la parte final de psicología, decía, lo más importante es dejar este mundo sabiendo que di todo, y me lo escribe tal cual, mi esfuerzo en cumplir mis sueños y dejar a mi hija siendo una persona maravillosa. Creo que eso sería lo más feliz. Entonces, miren, una comunicadora de 32 años dice, tener paz en el corazón y saber que diste lo mejor de ti de manera sincera. Un psicólogo de 27 años solo me puso esa carita, como que, ¡ah! ¿Qué contesto? Y la puse tal cual, porque no podía poner otra cosa, era, por lo tanto, miren ustedes las respuestas, me han escrito después, pero solamente he elegido esta. Una psicóloga de 51 años dice, estar en paz, amar y sentir amor hasta el último suspiro, abrazar y ser abrazada hasta que el corazón tenga su último latido despacito. Y una profesora de 26 años decía, para mí es dejar huella, trascender, tener la seguridad de que mi vida significó algo en la vida de otros y que seré recordada de manera positiva cuando mi cuerpo ya no exista. Algunas de estas personas que conozco han tenido incluso, también han pasado por la pérdida de un familiar muy importante. Entonces, por lo tanto, saben lo que significa vivir, saben lo que significa sentir que la muerte está cerquita y no querer despedirse, pero tratar de reconocer que se puede hacer un duelo adaptativo. Y entonces cuando hablamos de ello, ¿qué es lo primero que viene a mi mente cuando pienso en la espiritualidad? Que precisamente es lo que quiero hoy día ver, porque al final de la vida no es que viene la muerte, no es que llega la muerte, no es que espero a la muerte. Finalmente podríamos darle un sentido especial y tratar de verlo como la espiritualidad. Y la gente dice, lo primero que viene a mi mente cuando pienso en ella es que es más allá de la vida. Miren ustedes, al final de la vida, o sea, la espiritual es más allá, es pensar en bienestar, alma, contemplación, legado, trascendencia, tranquilidad, paz, serenidad, paz interior, sanación, conciencia plena. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos a darnos cuenta en el final de la vida, podríamos pensar, reconocemos nuestro pasado, todos tenemos una historia, no importa cuánto tiempo podemos haber estado, no es que tenemos más historias si tenemos 80 años, no. Cada historia de cada uno de nosotros es importante no por el tiempo, sino por el sentido que le damos a nuestra historia y por el sentido que nosotros le encontramos a cada uno de las relaciones que establecemos con otros. Entonces, hablamos del final de la vida, pero reconocemos nuestro presente, porque el futuro, el final de la vida, Mercedes decía, no sabemos qué nos puede pasar, pero cuando tenemos un diagnóstico, que puede ser cualquiera, sí hay una probabilidad de poder reconocer que ese final de la vida puede ser más orientado, más manejado, más organizado, porque podemos acompañar. Es más, alguien dice, ¿por qué tenemos que pensar que solo la vida es bella, como si fuera esa dicotomía, y la muerte es fea? Cuando puede haber muertes al final de la vida, de despedidas amorosas, porque por más que uno no quiera partir, aprenderá a acompañar, no solo para partir, sino para poder seguir amando. Si no, no existieran libros, como a veces menciono, películas, tesis que están dedicadas. No sé si alguno de ustedes, de los que está aquí o de los que pues habrá dedicado su tesis o habrá dedicado algún libro o habrá dedicado algún poema, su historia. Y es que en este momento yo sí les quisiera pedir, mientras que nos estamos escuchando, piensen en alguien que quisieran dedicarle, por ejemplo, este espacio que estamos compartiendo. Y se van a dar cuenta que a quien quisiéramos dedicárselo o a quien quisiéramos de repente recordar, puede que haya sido una persona muy especial en nuestra historia. Yo, por ejemplo, estoy pensando en este momento en mis padres, y eso que mi mami falleció en el 98, se imaginarán que hace ya, bueno, hace 25 años, y mi papi de repente van a ser 7 años, y a pesar de las diferencias, sin embargo, ellos siguen, porque la muerte no nos quita a las personas. A veces cuando uno hace un duelo adaptativo, nos la reubica o nos la recoloca adaptativamente, amorosamente, de repente alguien dice, en el corazón. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, podemos reconocer un principio de oportunidad con este fortalecimiento de la comunicación. Y es que, ay,
comencemos a darnos cuenta, en este pasado, en este presente y en este futuro, particularmente cuando existe un diagnóstico que puede ser considerado un poco doloroso, difícil, además que puede generar frustración en el paciente o frustración en la familia porque no puedo hacer más, y aparecen incluso la necesidad de cambio de roles. Madres que dicen, me decía ayer una señora de 79 años, yo debería ser la que esté enferma y no mi hijo que tiene 53. Yo debería estar en esa cama y no mi hijo que debería vivir. Y entonces al final de la vida, incluso siempre sentimos amor, y el amor puede generar este tipo de expresiones. Y yo le decía a ella, y si usted le preguntara a su hijo, si fuera al revés, ¿no cree que él también diría, no, de mi mamá no debería estar ahí, yo debería ser el que esté allí? Porque a veces lo que queremos es aliviar el sufrimiento. Y para eso quizás nos reunimos, para encontrar estrategias, técnicas, herramientas que puedan favorecer una intervención o un abordaje que alivie el sufrimiento. No que alivie de repente el dolor. Se puede trabajar con los médicos con toda la escalera analgésica, pero el sufrimiento por dolor, que es el dolor emocional, el malestar emocional, es lo que tenemos que tratar de mirar. Entonces, en ese pasado que tiene una persona que está en la etapa final de vida, si fuera un diagnóstico que ha ido avanzando, hay añoranza. Yo nunca me enfermé, yo no me imaginé que iba a llegar este momento, todo lo que me falta. De repente, la hermana de una paciente me decía, yo le estoy diciendo, tienes que ponerte bien, porque está bien, este año no vamos a viajar, pero el otro año nos vamos de viaje. Y yo le decía que es cierto, que es una forma de motivarla, pero le pregunto, ¿y seguirán de viaje? Y ella me dice, es que no puedo perder la fe. Y yo le digo, es cierto, no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza, pero ahí viene, eliminando el lenguaje bélico. No creo que sea justo para algunos pacientes que están en etapa de final de vida que se le exija que luche, que guerree, que tiene que ganarle una batalla, la guerra, al cáncer o a la enfermedad crónica, porque la desesperanza es mayor, porque aparece la frustración de no lo estoy haciendo como esperan. Yo no me estoy curando porque no estoy haciendo lo suficiente, o no soy un buen paciente, o si incluso tengo ese pensamiento religioso, digo es que a mí Dios no me está haciendo el milagro. Y el problema incluso con los niños pequeños que rezan y dicen que mi mamá se cure, que mi abuela se cure, que mi abuelo se cure, que mi papá se cure, y el papá, la mamá, el abuelo, la abuela o el hermano está en etapa final de vida, y piensa ese niño que a él Dios no lo escucha. Y entonces miren ustedes lo importante que es reconocer la realidad sin estereotipar, pero también sin generar una esperanza irreal. Entonces, lo bélico termina a veces generando una mayor frustración, desesperanza, dolor, cuando lo que no debemos de perder es esa, la esperanza realista, que es, quisiéramos tener más tiempo, sí, y la esperanza realista nos da oportunidad para poder reconocer que siempre podemos hacer algo, que no habrán tratamientos curativos, pero habrán tratamientos paliativos, que la enfermedad por lo menos en ese momento si pudiera controlarse, pero se puede aliviar el sufrimiento acompañando hasta la etapa de esa proximidad y de la muerte. A ver, permítanme acá. Sí, ok, por ahí nos estaban comentando, quizás al final lo vamos a ir leyendo. Entonces, esta esperanza realista, por ejemplo, en el tema oncológico, que es donde desarrollo un poco más mi experticia, pero pacientes que van a esta parte final, todas las enfermedades crónicas degenerativas llegan al final de la vida, y es totalmente diferente a, por ejemplo, pacientes que tienen una situación de diagnóstico de manera inesperada y en una evolución muy rápida y fallecen. Entonces, la supervivencia, por ejemplo, la experiencia de vivir con y a través o más allá del cáncer, o sea, es mucho más. ¿Por qué? Porque hablamos de espiritualidad para darle un nuevo significado a la enfermedad. Lo que hacemos entonces es resignificamos la enfermedad y le encontramos un sentido, que es esta búsqueda de poder replantear y revalorar nuestra vida. Entonces, los cuidados paliativos
es importante que nosotros comencemos a mirarlos desde ese enfoque técnico, que no es, hay que darle calidad de vida al paciente porque va a morir, y entonces terminamos orientando toda una estructura terapéutica de calidad de vida, que es un constructo teórico muy amplio, como si la persona que esté en la etapa final no hubiera tenido nunca calidad de vida, cuando calidad de vida incluso empieza antes que nosotros naciéramos. La relación de nuestros padres genera una relación adaptativa, armoniosa, amorosa, con de repente ese, ¿no? El deseo de querer formar una familia. Nosotros llegamos a este seno a construir, a establecer una familia y tenemos calidad de vida. Entonces, el enfoque por el cual se intenta mejorar la calidad de vida de los pacientes enfrentados a la enfermedad terminal es mejorar esa calidad de vida, aún así en esta etapa final, no es dele calidad de vida. Miren la diferencia entre esa expresión de etapa final, dele, o como si nunca hubiera tenido, a mejorar, reforzar, establecer otras estrategias que puedan estar dentro del constructo de calidad de vida, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la correcta valoración y tratamiento del dolor y de otros problemas que pueden ser físicos, psicológicos y espirituales. Otra definición importante es que está entendida los cuidados paliativos, que es muy amplio, pero comparto con ustedes esto, ¿no? En la longitud, porque abarca la evolución completa de la enfermedad, o sea, desde el diagnóstico de alguna enfermedad crónica, degenerativa, evolutiva, hasta la muerte y el duelo. El duelo es con los dolientes, o el preduelo es con el paciente o los familiares, pero el duelo ya es con la familia o el entorno cercano. En la dimensión del ancho, de la anchura, que implica que todos los que participan en la enfermedad, o sea, esta triada de paciente, familia y el equipo terapéutico, y en la dimensión de profundidad, que cubra las necesidades que va a plantear la situación de terminalidad, que está, como nosotros sabemos, somos una unidad biopsicosocial, entonces a nivel físico, psíquico, social y espiritual. Entonces, la espiritualidad será esa capacidad que tenemos para poder comprender lo que somos y el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Y no hablamos de religiosidad. Entonces, ustedes vamos a encontrar mucho trabajo que se está enfocando ahora en la espiritualidad porque es este sentido que le damos a nuestra vida y se caracteriza por ciertos valores identificables en relación a cada uno de nosotros, ¿no? La naturaleza, la vida y hacia todo lo que se considera como lo último. Entonces, lo que da un propósito, un sentido y una esperanza, pero especialmente provee una conexión vital. Por lo tanto, vas a pasar a ser esta aspiración profunda e íntima del ser humano. No puedo yo pensar que todos tenemos el mismo sentido y significado de nuestras vidas. No todos tenemos la misma visión de realidad que puede trascender los límites de nuestros sentidos y de nuestra experiencia. Cada uno de nosotros entonces le dará un sentido a nuestra vida, al por qué estamos aquí. Quizás algunos están porque ya se han organizado, escuchaba que todos los miércoles se van reuniendo, entonces algunos ya se han organizado para que sus miércoles sean estos miércoles de análisis, de compartir, de establecer incluso la red que se ha ido fortaleciendo. Eso es un sentido que se da a cada uno de repente de nuestras acciones. La espiritualidad como dinamismo que nos empuja a buscar la autenticidad, a buscar la plenitud, a buscar la presencia, a buscar la profundidad, el sentido y la perdurabilidad en lo que hacemos y vivimos. Es más, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que hacer esto. Uy, ¿qué hora es? Porque estamos tan en flow, como decía Mihaly y Mihaly, de psicología positiva, estar en flow cuando se nos pasa el tiempo. A algunos de nosotros, no sé si les ha pasado que, uy, pero ya estamos en junio, ya estamos casi en la mitad de junio. Y algunos dicen, uy, terminamos junio y ya casi ya estamos a fin de año. Es como si se nos pasó el tiempo tan rápido y se van a dar cuenta que mientras más disfrutamos, más en flow estamos, Rápido más corre. vivimos. ¿Ah? Más ¿Cómo? rápido corre el tiempo, decía. Claro, pero la idea es que corra, pero disfruta. Que Ay, corra, pero que se comparte. Que corra porque finalmente alguien dice, las manijas siguen corriendo.
pero el tiempo no para, no se detiene, nosotros le damos el sentido a este tiempo. Entonces el anhelo, la espiritualidad en función a nuestra esencia y encontrar lo que ya somos. Alguien dirá, ¿pero qué soy? Y alguien pensará y dirá, pues soy mujer, soy madre, soy hija, soy hermana, soy amiga, en mi caso soy psicóloga, soy compañera, soy parte de un equipo. ¿Quién soy? De repente, cada uno de nosotros se identificará, quizás soy un aprendiz. Muchas veces yo comento con algunas personas, sentirse un aprendiz de la vida, sentirse un aprendiz de todo, significa todavía sentir la necesidad de generar oportunidad de crecer, de ampliar, de escuchar, de aprender. Entonces creo que, y se puede ser un aprendiz de la vida, ¿no? Especialmente cuando conectamos con otras personas, con otras culturas, con otras realidades, porque creo que esa es la forma también de poder establecer mayores y mejores experiencias. Entonces, desde la OMS, la espiritualidad relacionaban y dicen, ¿no? Se refiere a todos aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con las experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales. Uy, entonces dicen, no es lo mismo religioso que espiritual, aunque muchas personas podían considerar esta dimensión e incluyen un componente religioso, por lo que quizás a partir de la religión también se encuentra el trascender, el más allá, ¿no? La vida eterna. A veces cuando hablamos de la muerte con los pacientes, generalmente decimos, es que es ese minuto en lo que uno, por ejemplo, ¿no? Mi papá falleció 6:02 de la tarde del 29 de octubre del 2016. Yo siempre pregunto, cuando a veces queremos hablar del tema, y digo, 6:01 estaba, me mira, me dice vivo, y entonces de ese minuto para acá, todo es vida, y de 6:02 para allá es vida eterna. Y va a estar en función también de la propia construcción de cómo queremos entender la muerte, trascender de repente más allá, cuántas veces hemos podido hacer algo e incluso pensamos, como decía hace un momento, si yo dedicara esta hora a alguien, ¿a quién lo haría? Cada uno de nosotros encontrará a alguien especial. Entonces, el aspecto espiritual de la vida humana puede ser visto como este componente integrado en esta unidad biopsicosocial y a menudo se puede vincular al significado y al propósito y para los que están cercanos al final de la vida se puede asociar con la necesidad de perdón, con la necesidad de reconciliación y con la afirmación de los valores. Entonces, es eso, pero no es porque tengo que pedir perdón y no muero porque me falta que me perdonen. No, es la sensación de darle ese sentido, de ir cerrando, de estar en paz, de afirmar éticamente todo aquello que yo pueda considerar que es valioso para mí. Porque al final cuando me voy, queda legado. Al final cuando me voy, trasciendo. Al final cuando me voy, de alguna manera hay alguien que puede estar recordándome. No sé si es que han tenido la oportunidad de ir al Camposanto o a los cementerios donde hay bloques, o sea, pabellones. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, muy chiquitita, yo iba acá los que de repente no están en Lima, hay un cementerio, El Ángel, a ver a mi abuelito al que no conocí, no lo conocí, él falleció un año antes que yo y era el papá de mi mamá y ella me hablaba tanto de él que yo recuerdo muy chiquitita iba y yo recuerdo que me conozco porque iba leyendo todos los nombres de las personas que habían fallecido y algunos decían, ¿y por qué no tiene flores este señor? ¿Y por qué le falta flores a esta señora? Y recuerdo, él está en San Américo y decía, ¿por qué todos los pabellones son con A? Y entonces el niño siempre tiene esta curiosidad. Y me acuerdo mucho que mi abuelito estaba, bueno, yo lo veía cuando yo ahora he crecido, pues ya lo veía de frente, y, y había un chico, un jovencito de 16 años que había fallecido el mismo mes que mi abuelito, y yo desde que era muy chiquitita había visto a una señora que iba a ponerle flores. Pasaron los años, mi mami fallece y nosotros pagábamos a un señor, el señor primero que le ponía flores, que eran de estos de la beneficencia, luego el hijo asumió el ponerle flores también, y yo, a lo que voy es, nunca lo conocí a mi abuelito, Saturnino se llamaba, nunca pude conocerlo y sin embargo se ama porque se trasciende.
Y a eso voy. El final de la vida no es fin y aparte, o no es un punto final. A veces en algunas historias puede pasar que puede ser un punto de la historia familiar como un punto seguido, porque continuamos. Yo no he ido hace unos años, el señor, el hijo de este otro señor, pues también falleció y siempre que iba, me iban narrando una historia, otra historia, y es que cuando uno va, yo siempre preguntaba y decía, ¿y por qué no hay? Mi nombre es Marilyn, y yo siempre decía, ¿y por qué no hay un pabellón que tenga mi nombre? ¿No? Porque decía, y me decían que eran de santos, entonces seguro que todavía no habrá habido una santa con mi nombre. Entonces uno va entendiendo cómo es esta relación de la vida y la muerte, esta relación del compartir, esta relación del trascender, esta relación de que se ama a pesar de no ver. Entonces, estas dimensiones es la capacidad para trascender lo material. A eso me refiero. Los fines y los valores últimos y el significado existencial del ser humano. Entonces, cada uno de nosotros de repente elegirá cómo recordar. Y cada uno de nosotros quizás tratará también en algún momento de generar cómo quisiéramos que nos recuerden. ¿Por qué? Porque hay elementos comunes que son la búsqueda, el anhelo, la aspiración, porque el ser humano, desde nuestra experiencia de ser inacabados, siempre estamos buscando, siempre estamos preguntando, solo que cuando somos más grandes somos más prudentes para preguntar, porque cuando somos más pequeños, yo por eso mencionaba un poco esta anécdota mía, uno es tan espontáneo para preguntar. Un elemento común es el sentido que le damos a la vida, el sentido que le damos a la muerte, el sentido que le damos a la trascendencia. Otro elemento es la conexión, porque el hombre se define como un ser en relación consigo mismo, con otros y con una realidad que le trasciende. La trascendencia, que es esta capacidad de poder expandir el ser más allá de los confines comunes, de las experiencias, estas vitales y cotidianas, estas. De repente en algún otro momento nos encontraremos y diremos, ay, pues nos conocimos en tal lugar, ¿no? Compartimos tal espacio. La capacidad de poder abrirnos a nuevas perspectivas desde criterios de lógicas racionales, cartesianas, y que también permiten aventurarnos a otros espacios. Y estos valores éticos que siempre tenemos que reconocer. Hay pruebas que pueden estar asociadas, quizás esta es una de ellas, la evaluación de los recursos y necesidades espirituales. Ustedes saben que Cecil Saunders fue una de la primera que tuvo a su cargo un hospicio, y entonces es una guía de aplicación del cuestionario GES. No voy a explicarlo ahora, pero creo que es importante mencionarlo, porque es el darse cuenta de que probablemente la vida acabará pronto, y bien puede despertar una apetencia de poner en primer lugar lo que es prioritario y de alcanzar lo que se considera como verdadero y valioso, y de provocar este sentimiento de que se es incapaz o indigno de hacerlo. Entonces puede haber un amargo rencor por lo injusto. Entonces sí va a ser importante que en algunos casos sí tenemos oportunidad de repente de poder aplicar alguna prueba para poder ver cuáles son estos recursos y necesidades espirituales y facilitar la intervención con pacientes que están en cuidados paliativos. ¿Y quiénes están en cuidados paliativos? Generalmente las personas o los pacientes que están al final de la vida. Entonces, las necesidades espirituales son de lo personal y vincular, cuando hay estas categorías que podríamos formular como lo intrapersonal, lo interpersonal y lo transpersonal. El mundo del sentido o del sinsentido, lo religioso, que sí, muchos podemos ser católicos, otros cristianos, algunos podemos asociar de repente nuestras historias a momentos especiales a los que podemos llamar bendición, otros le podrán llamar suerte, otros le podrán llamar momento mágico. Cada uno, de acuerdo a cómo tenga una creencia, reconocerá también la forma en que puede experimentar cada una de las situaciones y experiencias que puede estar pasando, con desesperación, con desesperanza, con esperanza o con el anhelo de la trascendencia. Creo que allí muchos de los que trabajamos con pacientes siempre preguntamos, ¿no? A la familia, pero a usted le gustaría que su familiar cree que le gustaría saber la situación en la que está en este momento, cuando a veces se hace conspiración del silencio y no se le dice la situación real. Y cuando nosotros trabajamos con pacientes, generalmente los pacientes quisieran saber cómo están. Quisiera que no se les mienta. Por lo tanto,
La trascendencia también es ese respeto que se le tiene a la persona a la que atendemos, a la que acompañamos o a la que amamos en esta etapa, para poder reconocer también que podemos dar noticias, malas noticias, pero a pesar de que no queremos ser el pájaro del mal augurio, el portador o el cartero de la mala noticia, pero también podemos prepararnos técnicamente para poder dar malas noticias. O sea, hay formas sí. Y los pacientes dicen, yo sí quería que me dijeran eso, pero no de la forma en la que me la dijeron. Por lo tanto, el paciente siempre quiere saber cómo está, cuál es su situación, hacia dónde va, pero hay maneras asertivas, compasivas de poder brindar esa información. Entonces, es la alusión a la temporalidad y la conexión con lo emocional. Entonces, en esta dimensión espiritual, nos impulsamos en la dirección, en la búsqueda de hacia el interior de uno mismo, con esta interioridad y darle sentido, con paz y coherencia, hacia el exterior con apertura hacia los otros, conectándonos con el amor, con el perdón y con la reconciliación, o hacia el otro, que es esta trascendencia de esperanza y unión. Entonces, en esta experiencia espiritual, que es una vivencia de que se da en un estado de conciencia transracional, transpersonal y transconfesional, que nos conecta con la profundidad de lo que podemos ser y de la vida, asociado a momentos importantes, momentos que de repente incluso pueden estar estudiados en algunas teorías, como por ejemplo la de Maslow, que son momentos de gran felicidad y amor, el contacto con la belleza, con el arte, con la naturaleza. ¿Por qué pensar que al final de la vida no puedes seguir disfrutando, compartiendo, riendo, de ser y de sentir que perteneces a un grupo, a una comunidad, en oración, en la contemplación, en momentos que también a veces de sufrimiento, de pérdida, de duelo y de proximidad de la muerte? Y es que hay un universo humano asociado a esta espiritualidad, que es ese despertar espiritual estructurado y no como una opción cultural, sino como la capacidad entonces innata, como este impulso de descubrir nuestro potencial, como el nacimiento, el crecimiento o la muerte. Y esta historia que acompañamos nosotros, que nosotros mismos la vivimos, que supone acoger el trabajar la historia personal, vital, de cada una de las personas con las que estamos de repente trabajando en unidades hospitalarias o trabajando de repente en visitas domiciliarias o trabajando de repente por teleconsulta como tradición espiritual colectiva a nivel comunitario, a nivel individual, familiar, grupal, a nivel del paciente, de la familia y del equipo sanitario. ¿Qué técnicas podemos usar? Pues facilitar la revisión y el repaso de acontecimientos vitales más significativos. Pensemos nosotros ahorita en este día, hoy 7 de junio, que para nosotros es un día tan importante porque es el Día de la Bandera, ¿cierto? Que está dentro del calendario cívico-patriótico. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué podríamos considerar como acontecimientos vitales, no solo de hoy día, sino de nuestra historia? ¿Cuáles son los frutos que podemos de repente considerar como logros? Si podíamos tener en este momento, mirando dónde estamos, aquí, donde estamos ahorita, miren, si usted pudiera coger algo que pueda representarlo y sería un objeto valioso que pueda generar en usted una representación, ¿cuál sería? Si usted coge lo primero, de repente, ¿cómo lo representa? ¿Qué representa para usted ese objeto? Ok, entonces a veces no sé si les ha pasado que cuando alguien fallece y a veces uno tiene algún objeto importante y mira ese objeto, es tener un pedacito de esa persona, es recordar, así que identificar asuntos pendientes no resueltos que se pueden trabajar, intercalar devoluciones, ese feedback, ese resumen que vaya centrando el encuentro y facilitando el priorizar cuestiones que vayan emergiendo también, leer conjuntamente textos de espiritualidad, cuestiones afines que se pueden ir redactando, que le dan sentido a la historia. Se le pide a veces a los pacientes que puedan redactar algunas situaciones importantes, proporcionar lecturas que puedan ser terapéuticas o que puedan establecerse. Puede ser, por ejemplo, en algunos casos se puede facilitar también oraciones escritas, pensamientos, poemas, rezar si alguien dice, puedo orar contigo, acompañar si también se es creyente. Y creo que vamos terminando, entonces podemos sugerir para trabajar espiritualidad, para trabajar el final de la vida,
algún tipo de música que pueda acompañar el proceso. El que no le gusta escribir, no podemos forzar a escribir. Podemos decirle que grabe, podemos decirle que podamos hacer meditaciones guiadas, meditaciones conjuntas, utilizar cuentos, narraciones, metáforas, fábulas que ayudan desde lo simbólico, promover esa escritura si es que se puede, creativa. Hay hermosos textos que algunos pacientes han dejado a sus familiares, testamentos espirituales para los suyos, al cerrar cada sesión especialmente intensa, devolver que el hecho de hacerse preguntas y estar en búsqueda es un indicador de vida biográfica. Y si es el caso, pues cada uno de nosotros también se está enriqueciendo. Las estrategias comunicativas del counseling como hilo conductor en escenarios de comunicación difícil que van a proporcionar contención y apoyo emocional. Además, recordar algo. Hay momentos en los cuales hay pacientes, por ejemplo, que entran en cirugía y que pueden sentir que es el final de su vida. Miren ustedes cómo podemos mirar. Hay pacientes que pueden sentir de repente que esta situación es, y no es que se despiden, pero dicen tengo que volver, y entonces la familia es, acá te estoy esperando. Entonces es ese miedo natural que también se trabajará. Hay pacientes que de repente tienen vuelos largos y sienten que, y si no llego, entonces comprender que cada uno de nosotros tiene una mirada distinta hacia esas experiencias personales. O sea, no solo es la enfermedad que está en etapa paliativa, que está en final de vida, que está próxima a morir. Hablar del final de la vida, entonces, es hablar de la vida misma, pero hablarla para poder generar una intervención compasiva, que facilite la expresión de sufrimiento, que facilite la aceptación de la situación, pero especialmente que facilite la trascendencia, porque lo que se pretende es resolver la amenaza y trascenderla para ayudar a aquello que no se puede cambiar, lo que sí se puede es adaptar. Porque si hablamos de trascendencia, una vida significativa es la que pasa a formar parte de algo más elevado que nosotros, y cuanto más elevado sea ese algo, más sentido tendrá nuestra existencia. Y quiero compartir un poema que particularmente a mí también me gusta mucho, es que en este encuentro con la propia espiritualidad recordemos centrarnos en lo que somos y queremos ser hoy y trabajarlo. El futuro no existe, lo proyectamos, lo miramos, pero lo trabajamos hoy. Aún así fuera de corto plazo, puede que no trabajemos para los pacientes que de repente están en etapas de mayor vulnerabilidad. Igual, no es que se vive hoy como si fuera el último día, es bueno también mirar el futuro, pero ese futuro un poco más inmediato. Desarrollar nuestro sentido de identidad y comprensión de uno mismo, definir nuestros propósitos y valores, encontrar la paz interior que nos produzca felicidad y satisfacción, trabajar nuestro crecimiento personal, darnos permiso para maravillarnos y sorprendernos siempre, vivir experiencias que sean tan importantes para saborear la vida. Saboreemos la vida. Es como cuando usted está frente a su plato favorito, no se lo come directamente, agarra una cuchara y lo saborea. La vida está para saborearla, poseer un sentimiento de serenidad interior que pueda propiciar la elaboración de sentimientos de dolor y pérdida para que puedan pasar a ser adaptativas a nuestra historia, teniendo conciencia en relación con los demás a través de la compasión, que no es lástima, sino es esta capacidad de reconocer nuestro sufrimiento, pero que nos activa a aliviarlo, o el de otra persona, y tener aspiraciones profundas e íntimas para llevar estilos de vida que nos conecten, que nos acerquen, que podamos compartir con el mundo, trascendamos y le demos sentido a nuestra existencia. ¿Por qué? Porque cuando creamos vínculos importantes, trascendentes, yo soy importante, pero también quiero importar. Entonces, el yo es, yo importo, sí, es yo y el grupo. Lo yo, como dice, lo personal y lo grupal, o lo personal y equipo, como quisiéramos verlo, o el yo y el tú, el nosotros, es si importo, quiero importar. Y termino con este pensamiento que me gusta mucho, seguro que algunos lo han leído, pero realmente resuena demasiado hermoso, y creo que puede ser esta parte final. En paz, de Amado Nervo. Y lo voy a leer, y dice, ¿no? Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel
o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no prometiste tan solo noches buenas, en cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Muchas gracias. Ese es mi correo y dejo de compartir, quizás para tener unos pequeños minutos. Ay, doctora estar con- Marilyn, sí, nos ha dado un tema, nos ha desarrollado esta interrogante tan importante que le habíamos planteado de una manera Mil tan gracias. especial que creo que nos ha permitido revisar un poco en nosotros mismos, no solamente conceptos que los estábamos trayendo de una manera determinada, ¿no? Una forma incluso una forma de ver nuestra vida, ¿no? Y este concepto de la muerte, ¿no? Súper interesante, muchísimas gracias. Creo que esta noche todos nos hemos acercado con toda seguridad para usted y creo que ese debe ser el éxito y el aplauso de su presentación de esta noche. Creo que nos ha guiado a lograr esta noche que todos respondamos esa pregunta. Creo que hemos entendido realmente qué es lo importante para nosotros al final, ¿no? No necesariamente de la muerte, pero al final, ¿no? Al final de la vida, porque como dice muy bien, es la vida lo que nos interesa, ¿no? Y la muerte es parte de ella. Así que creo que nos quedamos con muchas cosas, muchísimas cosas buenas de usted de esta noche. Nos ha planteado cosas interesantes. Tengo tanto en la cabeza que no sé por dónde comenzar a decirlas. Y la verdad, súper interesante, pero creo que, vuelvo a repetir, a todos nos ha ayudado a ver la respuesta de otra manera, ¿no? Ha habido conceptos nuevos que usted nos ha planteado, o más que nuevo, miradas nuevas a los conceptos que ya teníamos. Creo que eso es importante, ¿no? Y seguramente vamos a seguir conversando por el tema. Vamos a recibir a Miriam, que está pidiendo la palabra. Miriam, buenas noches. Miriam Israel. No, al contrario, creo que tenía que irse. Sí, ya no sabía, sí, o sea, en el chat estaba, ahí, bueno, ya nos habían escrito, exacto. Estaba disculpándose por... Mira, Roberto Orden está pidiendo la palabra. Por favor, adelante, mientras voy entrando al chat. Adelante, Roberto. Buenas noches, perfectamente. Buenas noches, y bueno, me parece que fue una exposición profunda y creo que nos adentra. Quiero rescatar también algunas cosas por ahí no mencionadas. La primera, que me parece muy importante, el COVID no solo demostró la insuficiencia de nuestros sistemas de atención para afrontar esta epidemia, sino que nuestros sistemas de atención también no tienen la suficiente sensibilidad y especificidad como para captar la problemática del morir. O el trabajo del morir, como dice algún compañero en algún escrito que debe conocer, Marilyn. Entonces, lo primero que diría, muchas veces, al pretender medicalizar el momento importantísimo, como señala Marilyn, de la muerte, aparecen como cuestiones iatrogénicas. Y no me refiero a servicios especializados en cuidados paliativos. Me refiero que la mayoría de las personas mayores mueren mal, pero no porque la muerte puede ser mala o buena, que es toda otra situación, sino porque no tenemos los recursos ni las metodologías necesarias.
Voy a dar 2 ejemplos. No sé qué pasa en Perú. Puedo decir y criticar a mi Argentina, que la quiero mucho. No existen hospitales de mediana y larga estadía. Es muy difícil suponer que sin este aditamento podemos generar tanta discontinuidad como la que, o sea, como la que en realidad se da cuando no existen estos recursos. ¿Por qué? Porque podemos pensar, o sea, la charla no daba para los recursos, podemos pensar en el hospice, en el hospicio. Pero en el medio me ha tocado ver, y un poco 3 anécdotas quería tocar. En el País Vasco, en San Sebastián, en la Fundación Matía, la unidad de cuidados paliativos, Marilyn lo sabe perfectamente, tiene una forma de desempeño, una arquitectura, una adaptación para la permanencia de los familiares que no se da en mi modesto país, cada vez más modesto país. Se da en exquisitas situaciones muy costosas. Entonces, tenemos un fenómeno de desigualdad social ante la enfermedad y la muerte. Por lo tanto, necesitamos también ver la situación en que están muriendo nuestros mayores. Tema fundamental, porque si no caemos en una cuestión, digamos, esencialista, todoterreno, que personalmente creo que es otra, al menos en mi país. Anécdotas. Estando en el País Vasco, me toca, que lo debe conocer Marilyn, compartir un momento extraordinario con Lori Thompson, tanatóloga estadounidense en San Sebastián. Y me toca compartir una intervención en la cocina, tomando el desayuno, el personal de enfermería que trabajaba en la unidad de cuidados paliativos. Y una de las profesionales, yo digo una chica porque yo soy un viejo, ¿no? No lo digo en el sentido desvalorativo, se puso a llorar porque aplicando esta metodología del buen morir, Kubler-Ross, todo esto que ya conocemos, había un señor que se angustiaba mucho. ¿Y saben lo que pasaba? La que no soportaba que se angustiara el paciente era la profesional. Léase, parecería que necesitamos también intervenciones profundamente innovativas en todos los campos. Me atrevo a pensar, ¿tendremos que charlar más de la muerte con los adultos mayores? Porque es nuestro colectivo, nuestra población blanco. Otro elemento. En mi país, no quiero hacerlo larga, pero me parece que tienen que ver con experiencias concretas. La doctora Aidea Andrés, excelente gerontóloga desde el Hospital Durán, que es hoy en día el único hospital público que tiene un servicio de geriatría. Digo para empezar a hablar en el aquí y ahora, ¿no es así? Detectó en los 80 que los adultos mayores, a través de una encuesta, ciencia de datos, que los mayores queríamos hablar de la muerte. Cosa negada y bastardeada muchas veces por el personal médico, y no solo por el personal médico. Yo como psicólogo también digo que no sé si todos los psicólogos queremos hablar de la muerte. ¿Se entiende? Iatrogénico. ¿Se entiende? Iatrogénico. Claro. Tercer elemento. Estábamos en los 90 trabajando en el primer curso de cuidadores de PAMI, la obra social para los contributivos en mi país. Hicimos una mesa redonda hermosa y vino un acompañante de murientes, que era una laica consagrada. Y todos sospechábamos que la laica consagrada le ponía un crucifijo en la cruz a cada paciente. Y ella nos dijo, están totalmente confundidos. El otro para mí es un misterio y no tengo derecho. Mi tarea es acompañar. Una situación hermosísima, hermosísima. Escena 3. En medio del COVID, yo estaba desarrollando talleres de muerte, los primeros que se daban en una institución que venía de los 70, en el COVID, ahora, relativamente hace poco,
no había habido nunca capacitación sobre muerte en la obra social de los jubilados y pensionados de mi país. ¿Se entiende? Bueno, me consultan sobre el tema del estrés del personal y cómo podíamos pensar. Yo estaba, o sea, estaba como, digamos, una de mis tareas estaba dentro del departamento de capacitación. Y aconsejé lo que nosotros también podemos pensar al mismo tiempo, no solo cómo acompañamos, sobre todo a la gente que estaba recibiendo por medios digitales la demanda, o sea, estaban recontra quemados, y no pudimos salir de que hicieran ciertos ejercicios, ciertas respiraciones, cuando era obligado repensar toda la cultura organizacional, si es, no digo todo del todo, pero repensar cómo podemos mejorar los servicios. Vuelvo al tema, simplemente esto, Marilyn, que el complemento, el cable a tierra de todo esto, tiene que ver con las condiciones concretas con las que estamos trabajando. Entonces, primero, estoy totalmente partidario de que este tema hay que abordarlo y creo que es muy leal abordarlo desde la cosmovisión que tiene también cada colega. Cada país. Ujú. Luego, el marco epistémico puede ser otro. ¿Por qué? Porque cada colega va a tomar los observables, ¿se entiende? Los datos, y va a establecer relaciones de acuerdo a su cosmovisión. Pero yo creo que es valioso y es coherente en Marilyn abordar desde este lugar, desde este campo epistémico, esta forma de intervención. El problema que en el aquí y ahora estamos llegando muy tarde. Y esto tiene que ver también con problematizar los servicios indispensables para hacer realidad este tema del acompañamiento desde la cosmovisión que cada grupo y cada profesional pueda, y hay que respetar, ¿no es así? Simplemente esto, desde las anécdotas, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Algo que charlamos. A veces quien aporta conocimiento aporta sufrimiento, ¿no? Cada uno también hablamos autobiográficamente, como lo hace Marilyn, y me parece que también es legítimo, y sobre todo en este espacio, una final, vida contemplativa, Byung-Chul Han. Y el aroma del tiempo, fundamental. Referencia, a mi entender, importantísima en el maestro Heidegger y en algo que rescata fundamentalmente el coreano, ¿cuál es? En ese momento de vuelta, de comprensión profunda del Dasein, del estar ahí tirado, es que los dos comprendemos que estamos tirados y esta cualidad de poder escuchar antes que hablar. Tema fundamental, ¿no? Okay. Bueno, hasta ahí. Me hablé mucho y perdón. Solamente, no. Solamente quizás agregar 2 puntos. Solamente tenemos que hacer, sino que a veces basta con solo el estar. O sea, no sé si está medio inestable el internet, pero no solo el hacer, sino a veces el estar, por un lado. Y otra, y sí quiero con esto también cerrar porque tengo que partir, pero qué importante es toda esta narrativa, pero para establecer y mejorar la gestión de políticas públicas que puedan estructurar adecuadamente servicios. Nosotros acá en nuestro país tenemos la ley de cuidados paliativos para pacientes no solamente oncológicos, sino especialmente cuidados paliativos no oncológicos también. Entonces, eso es en un marco, o sea, hay una ley, hay el reglamento, y eso es importante porque tenemos la oportunidad de que se pueda estructurar acciones, estrategias y viabilizar la atención a todos, a todas, los pacientes o no, familias, pero especialmente para poder disminuir las brechas y las inequidades que existen, sobre todo en poblaciones más vulnerables. Entonces, creo que cada uno de nosotros, desde los espacios en los que nos encontremos, creo que debemos aperturarnos siempre a reconocer que las historias, creo que cuando decía Roberto, muchas gracias, creo que cada uno de nosotros tiene una historia, pero es nuestra historia,
pero no tiene por qué ser tocada. Cuando yo trabajo con algún paciente, no la menciono porque es mi historia, pero cuando hablamos en espacios de comunicación divulgativa o de comunicación de aprendizaje o de comunicación de experiencias, entonces sí, porque cada uno puede reforzar algún constructo teórico en algún marco de referencia y se hace más fácil entender algo. Entonces, porque finalmente el ser humano es eso, el ser humano es una historia, un pasado, un presente, y ese futuro que a veces él anhelará puede ser seguido por la gente que queda. Entonces, y seguro que quedan, y qué maravilla si quedan puntos para que pueda hacerse como una malla, ¿no? Lo que va quedando, que vamos encontrando, seguirá de repente en otras sesiones, en este marco de políticas públicas, en este marco de intervención en función a la cosmovisión, cómo es que se mira, porque no es lo mismo hablar de duelo, por ejemplo, ¿no? Que donde más se ve a veces esos espacios. Roberto, yo conozco a una paliativista, a una gerontóloga paliativista médica argentina, y entonces trabajan durísimo, y es porque van igual a los hospicios, o sea, hay mucho trabajo, pero como de repente te escuchaba, creo que quizás falta, la población es más grande, pero también hay mucha situación en algunos momentos de trabajos y esfuerzos a veces que tienen que ser más unificados. Así que muchas gracias por la invitación. Mercedes, muchas gracias. Luigi, muchas gracias a ustedes por estar. Yo siento que soy un aprendiz, ¿no? Un aprendiz de la vida, escuchándolos también. Así que les agradezco mucho el que hayamos podido compartir hoy. Yo quisiera, no sé si hay algo más. No, doctora, Seguro sabemos que de que está usted con los minutos encima, volver Sí, a fue. agradecerle su presencia y seguramente la estaremos invitando a más reuniones adelante porque hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar, y creo que en ese camino estamos y usted siempre como buena docente nos ha sabido guiar a ese lado. Quiero solamente terminar haciéndoles saber que Miriam Israel es tanatóloga, ella acá ha editado hace poquito el libro Abrazar hasta el último momento, hasta el último aliento, y ella va a estar con nosotros acompañándonos en julio en la Expo Recupérate de la Cámara de Comercio de Lima. Va a estar con nosotros junto con Carlos Sandoval y ya le estaremos haciendo llegar y ojalá que pudiéramos aprovechar la presencia de Miriam que viene desde México para este lanzamiento de Caminando. Pudiéramos hacer de repente, aprovechar su presencia y hacer alguna reunión por su hospital, de repente con el personal, porque va a tener tiempo libre. Así que Excelente. estaremos coordinándolo. excelente, claro que sí, yo así con los brazos abiertos para poder encontrarnos. Además, este es el hilo conductor, ¿no? Este es el hilo que trasciende. Si estamos en unas pantallitas en tantos lugares del mundo con tanta diferencia horaria, pero creo que lo que nos une es ¿no? Este trabajo, de este compromiso que se asume, se trabaja, se mantiene y creo que seguro trascenderá. Muchas gracias, un gran abrazo a cada uno de ustedes y ya nos Eso, estamos eso. viendo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Verdad? Queridos amigos, en realidad ha sido, creo, una exposición interesante, muy comentada, muy agradecida por la gente que ha estado. Queremos nosotros agradecer a quienes nos han acompañado esta noche y a invitarlos a la próxima reunión, el próximo 14. Ustedes saben que el 15 es el día de el día que tenemos que poner la no violencia en pantalla grande, ¿no? Trabajar ese tema de elevar el nivel de conciencia para trabajar esa temática. Y el día 14, que es miércoles, vamos a tener nosotros un tema que lo va a abordar Mercedes Viera, que es abogada peruana también, sobre... a ver, me permiten, voy a leer el título exacto para no tener dificultades, porque yo a veces les cambio los nombres, tengo en la cabeza tantas cosas y ya,
va a estar ella con el tema violencia de género en las personas mayores, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un tema muy agradable, muy rico, que seguramente va a ocasionar o va a demandar mucha conversación, y desde ya les invitamos. Y también desde ahora vamos invitándoles a todos ustedes para julio. En julio vamos a tener el gusto de recibir a Miriam Israel, que viene desde México, viene invitada para un lanzamiento de la asociación Caminando, que yo dirijo, que también es miembro de la central, y estaremos con Luigi haciendo recibimiento a Miriam, y estamos coordinando sacar el máximo de los provechos de su presencia. Y será motivo también para que la central pueda desarrollar la primera actividad de este año Presencial. personal, presencial, ¿no? Estamos en eso, vamos a ver, va a estar Carlos Sandoval, va a estar el doctor Miriam, y de repente también podemos contar con la presencia de la doctora Marilyn, que siempre es muy buena con su tiempo, es cuestión de acomodar, y podamos desarrollar un seminario muy pequeño, ¿no? Pero importante, ¿no? Y convocar a toda la gente que ya sabemos nosotros que llenamos auditorios. Estamos en esa onda en este momento de estar viendo el lugar donde vamos a desarrollar, y ya les estaremos informando, pero desde ya tengan seguro que en julio tenemos grandes novedades, tenemos cosas importantes que la central y la red internacional y Caminando vamos a estar desarrollando. Así que por mi parte, agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber estado presente esta noche, por sus opiniones, sus comentarios, y a ustedes que tengan muy buena noche. Luis, gracias. Gracias. Ahora sí, nos despedimos entonces. Gracias.